ante el documento. Sí, entre las novedades, ponga atención porque a partir de ahora correrá un impuesto a las plataformas digitales como Spotify y Netflix. Para profundizar en este tema vamos a tomar contacto con Hernán Frigolet, él es economista y ex tesorero de la República. Muchas gracias por estar en contacto con nosotros a esta hora. Buenos días. Hola Hernán, gusto en saludarte. Hola, muy buenos días Priscila. Hernán, vamos a hablar del tema de las plataformas digitales, pero quisiera partir por un aspecto un poquito más general y profundo de la reforma. La agenda social del gobierno, algunos la calculan de que debería ser financiada con 5 hasta 8 puntos del Producto Interno Bruto, y esta reforma nos entrega algo menos del punto, digamos. ¿Es suficiente? ¿Es una reforma en términos, digamos, de recaudación fiscal suficientemente profunda como para que el gobierno de Chile financie la agenda social? A ver, estos ajustes que se hicieron en esta instancia de acuerdo entre el Poder Legislativo, principalmente la oposición, y el ministro de Hacienda con el gobierno, es para sacar adelante el financiamiento de los años 2020, 2021 y 2022, principalmente. El resto tendrá que verse en la medida que efectivamente vayamos ya asentando y estableciendo que necesitamos 4 puntos del PIB porque vamos a tener un nivel de gasto público que se va a incrementar en esas dimensiones. Recordemos que todo lo que tiene que ver con recaudación y fijación de impuestos o incremento de algunas tasas ya vigentes tienen que ser herramientas para conseguir el fin, que es financiar un mayor gasto público, y que a todas luces pareciera que es necesario que efectivamente el gasto público en el país se incremente para Hernán, poder financiar algunos entiendo, gaps que son relevantes. Entiendo, pero vamos entonces a tener que enfrentar, como decía el senador Lagos Weber, una nueva reforma tributaria, otra vez. O sea, la pregunta es si efectivamente los cambios al sistema tributario generan los recursos suficientes para que el fisco sostenga una carga en el gasto social importante a lo largo del tiempo. Entonces, ¿es suficiente la recaudación fiscal o no? Nuevamente, todo es dinámico, y en este caso, sí, que efectivamente vamos a enfrentar una agenda social que va a ir creciendo en el tiempo, necesitamos buscar fuentes de financiamiento que también lo vayan haciendo en el tiempo. El ejercicio tiene que ser gradual y los impuestos tienen que ir buscando un equilibrio con los gastos. No es necesario cobrar impuestos per se, porque cobrar impuestos para tenerlos en el tesoro público sin hacer uso de esos recursos es plenamente ineficiente desde el punto de vista económico. Por lo tanto, la materia fiscal, la materia tributaria, van a estar dentro del espectro de los próximos 15 o 20 años, siendo elementos que recurrentemente van a tener que estar cambiando. Eso lo están haciendo todos los países en el contexto de la OCDE. Las herramientas tributarias están en permanente mutación. Una prueba de ello es las plataformas digitales. Es algo nuevo que se introduce y obviamente desde el punto de vista de la recaudación ahí hay un espectro que es importante desde el punto de vista del consumo, que debiera aportar a la recaudación como aporta cualquier otro elemento de consumo. Sí, Hernán, bueno, y es probable que, y era parte de la discusión, que este impuesto a las plataformas digitales probablemente no sea una gran recaudación, pero definitivamente también termina siendo bien justo, y lo cierto es que todo lo que se recaude es importante. ¿Cómo se debería aplicar esto? Porque de alguna manera podría ser o representar un aumento que es mínimo, o para aquellas personas que tienen la posibilidad de pagar estas plataformas digitales probablemente no les resulte tan o con tanto impacto al bolsillo. Pero ¿cómo debería hacerse esto en la transacción? Si tú nos pudieras explicar entonces cómo se aplica el impuesto. A ver, en general el IVA en Chile, ¿cómo opera? Todo proveedor de un servicio, principalmente de consumo, lo que hace es aplicar el impuesto y retener ese impuesto. Entonces aquí lo que tenemos en las plataformas digitales, Spotify o Netflix, es que la capacidad de contratar el servicio no solamente está circunscrito a alguien que está dando el servicio en Chile, sino que puede ser en cualquier parte del mundo. Y ahí está la dificultad entonces de cómo identificamos un agente retenedor. Ahí hay que buscar herramientas posibles. Algunos han hablado de que el pago de la tarjeta de crédito va a ser el momento en el cual se va a poder hacer la retención. Quiere decir que entonces que todos los emisores de tarjeta de crédito en Chile,
al momento de la transacción. Pero ahí hay que cambiar la legislación, porque efectivamente hoy los medios de pago no son retenedores del impuesto, son los proveedores de los servicios los retenedores del impuesto. Entonces hay que hacer modificaciones para que esto pueda operar y aprovechar las plataformas digitales de pago para que sea una plataforma digital de recaudación. Hernán, ahí tendrá que el ministro explorar, porque puede ser difícil de aprobar eso. Ahora, claro, uno se pregunta quién es el agente retenedor y también qué hacen estas empresas internacionales, que son empresas tecnológicas vinculadas, digamos, muchas veces a multinacionales o derechamente norteamericanas, por también cumplir con exigencias tributarias en los países donde prestan servicios, porque en el fondo uno aquí está grabando un servicio que para muchos, bueno, ok, uno contrata un servicio y debería pagarlo, pero también la contraparte, el prestador, también paga impuestos. Cuando yo contrato un servicio en Chile, de una empresa que está en Chile, pago el IVA que corresponde, ¿no?, asociado, pero también ese prestador del servicio también tributa en el país. Entonces, desde ese punto de vista, aquí estamos grabando solamente al consumidor, no a quien entrega, digamos, el servicio. Se puede buscar alguna alternativa para un impuesto digital, pero no solamente a quien consume, sino que también a quien entrega, porque esa empresa se lleva de Chile utilidades. Sí, a ver, las empresas que no estén puestas en Chile dando el servicio, el símil sería una importación. En este caso, los bienes importados, lo que tenemos acá son comercializadores, pero el bien importado per se paga un impuesto base que subyace en la economía. En este caso vamos a tener una importación de un servicio que no pasa por la frontera física del país, sino que llega por el aire directamente a nuestros celulares. Entonces, es un símil de una transacción de importación de este servicio si es que el proveedor está fuera de Chile. Y ahí entonces lo que hay que ver es, bueno, cómo operamos, porque en el caso de la importación de un bien físico, hay un importador que se va a hacer cargo del pago del impuesto. Y ahí entonces está el proveedor del bien en la economía interna. Te lo comento, ¿sabes por qué? Porque me gustaría plantear, bueno, no es materia, digamos, de esta entrevista, pero es muy interesante el tema porque se está haciendo en otros países. Cómo las plataformas digitales han alterado de alguna manera el mercado de los contenidos editoriales. Entonces, hoy día, claro, efectivamente, esa empresa difunde una película, no paga los impuestos en los países donde está prestando ese servicio, pero un distribuidor de cine local sí debe hacerlo, por ejemplo. ¿De qué manera compiten en igualdad de condiciones hoy día la televisión abierta, la televisión de cable, los cable operadores, las plataformas digitales? Porque hoy día un canal de televisión, un cable operador local, una radio, en fin, una editorial, sí deben pagar impuestos en el estado donde están. Entonces llega un emisor de contenido desde fuera, como por ejemplo Netflix, Google, en fin, YouTube o lo que sea, presta el mismo servicio, pero no paga ningún impuesto. Entonces produce una asimetría en el mercado de las comunicaciones. Sí, no, claro, eso efectivamente es un problema de la globalización de todas estas plataformas que tienen que ver un medio que ya es etéreo, no necesita una plataforma física por cable o algo, llega por radio espectro, y además los contenidos que están ahí vertidos es muy fácil de transmitirlos. Entonces es parte de la modernidad, pero en el caso de estas plataformas que dan un servicio de entretención directamente al usuario, es distinto, por ejemplo, del cable, donde el cable efectivamente está usando esa plataforma, darle un servicio al consumo final, pero además va con otros servicios atados. Entonces yo no sé, en el cable, por ejemplo, en BTR ofrece el internet, la entretención y la telefonía, y además tiene toda esa plataforma para vender servicios publicitarios. Entonces son modelos muy distintos. Yo creo que en este caso, todo lo que tiene que ver con Netflix y Spotify, lo más fácil es asimilarlo a un proceso de importación de un bien que no es físico, es un servicio que nos llega directamente al celular o directamente al Smart TV que tenemos en la casa. Entonces no hay intermediación directa, o sea, la importación es completamente directa desde el usuario a un proveedor que puede estar en cualquier parte del mundo. Claro, entonces los usuarios van a tener que asumir ese costo finalmente del impuesto, y si es que no se cambia la ley para retener este impuesto a través de la transacción, probablemente pueda quedar en nada. Sí, lo que pasa es que desde el punto de vista de la eficiencia para la recaudación, todos los bienes de consumo están afectos al IVA en Chile. Por lo tanto, en este caso es un problema netamente de desafío de cómo
hago yo para poder integrar esa recaudación al Tesoro Público? Y en ese sentido, la dificultad es que no tengo un agente retenedor acá en Chile y es difícil que yo pueda obligar a Netflix que tenga que instalarse en Chile, que por esa vía intermedie toda la entrada de sus productos aquí a Chile. Va a seguir siendo una plataforma en la cual yo puedo contratar a nivel totalmente global. Bien, muchísimas gracias Hernán Frigolet por esta entrevista. Que esté muy bien, buenos días.